Sean bienvenidas, amadas hermanas. Reciban saludos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo a este video de la unidad número 6 de nuestra materia de Ley y Evangelio. El día de hoy o para esta semana vamos a estar considerando el cuidado espiritual. Oremos. Reviva tu poder, Señor, y ven en nuestra ayuda para que los pecados que nos agobian sean rápidamente quitados por tu gracia y misericordia. Te lo pedimos a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En cuanto al cuidado espiritual, un tema que quiero considerar y compartir con ustedes para esta semana es acerca de la visita o las visitas de Dios o las visitas de Yahvé consideradas a lo largo de la Escritura. Y Dios visita a su pueblo, es una parte muy importante dentro de la lección de esta semana con ustedes en cuanto al cuidado espiritual, para considerar como punto de partida, centro, teología o legitimidad en cuanto a el momento y la razón de las visitas, tienen su centro siempre en la obra de Dios y no en la nuestra. Algunos textos que nos dan testimonio acerca de estas visitas, y traigo solamente por considerar algunos. Génesis capítulo 21, versículo 1 nos dice: visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. Las visitas de Yahvé son o para bendición o para maldición. Aquí entonces podríamos nosotros ver esta dinámica de ley y evangelio en cuanto a la presencia de Dios en nuestras vidas, entre su pueblo y en el mundo entero. Vemos en el primer texto la visita de Jehová a Sara, y conociendo la historia vemos cómo Dios había prometido a esta mujer, ya de una edad muy avanzada, que le daría un hijo, y esta promesa se la hizo a Abraham. Y entonces nuestro texto nos da el testimonio de Dios cumpliendo su promesa, pero es en la visita de Jehová, es decir, Cristo en nuestras vidas, en nuestras actividades diarias, que sale a nuestro encuentro y cumple aquellas promesas de bendición que Él tiene para nuestras vidas por pura misericordia y no porque lo merezcamos. Contraparte, vemos Éxodo 25, donde nos dice: no te inclinarás a ellas, hablando acerca del primer mandamiento, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mismo caso de Deuteronomio 5:9. Nuevamente se repite estas palabras de Dios en cuanto a el tipo de visita, visitando la maldad. Es la visita terrible de Dios para castigar el pecado. Otra historia similar a la primera que vemos allí igual a la de Sara, vemos en 1 de Samuel, capítulo 2, verso 21, dice: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Nuevamente tenemos aquí un testimonio de visita de Dios para bendición.
Y esto por considerar solamente algunos textos en esta dupla de visita de maldición o bendición. Tenemos aquí algunos textos para considerar y tener en cuenta dónde se encuentra el punto de partida realmente de nuestra visita, de nuestro cuidado espiritual, de nuestro acompañamiento hacia nuestro prójimo. No tiene que ver con nosotros y con un asunto de abajo, sino tiene que ver con Dios. Es así que las visitas no tienen tampoco que ver algo fuera de la palabra de Dios. No tienen que ver las visitas nuestras a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, o principalmente las visitas pastorales, que es la visita o el acompañamiento pastoral, que es de donde parte también el acompañamiento y la visita diaconal, que tiene todo que ver con el conversar. Pero, ¿qué tipo de conversar? Bueno, nuevamente, esto no es una ocurrencia del mundo, no es una ocurrencia de la iglesia misma, sino que la conversación tiene que ver con algo de Dios, el primero que habla, origen de todas las cosas. La voz de Dios siempre es primero. Y solo quiero considerar algunos versículos de los orígenes, es decir, en cuanto a la voz escuchada, la voz de la que las escrituras nos dice que se escuchó y no era cualquier voz, sino una voz performativa, es decir, una voz que hacía lo que decía, una voz que creaba o que crea donde no hay y donde no existe nada. El primer día entonces de la creación, en Génesis capítulo 1, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En esta primera parte, el idioma original, el hebreo, nos habla de un tohu babohu, que algunos eruditos nos dicen o describen esto como todo un desorden, todo un desastre. Pero entonces dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y entonces ahí se oye la voz de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Más adelante, los eruditos también interpretan este dijo Dios como este texto que se revela en Primera de Juan, o más bien en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, donde habla acerca del verbo o la palabra del principio. Es este dijo, este verbo que es Cristo, la segunda persona de la Trinidad que se hace carne. En el sexto día es más considerado esta parte de la conversación divina. Aquí, la conversación divina es una conversación allá, no es una conversación de Dios con su creación, sino, y tampoco una conversación de Dios creando desde su palabra, sino una conversación entre la Trinidad, entre ellos. Y entonces dice el versículo 26 que nos habla acerca del sexto día, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y más aún, sobre el mismo sexto día, dice, pero en el capítulo 2, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. Ahora ya después de haberlo creado, y aquí donde en el capítulo 2 nos habla con más detalle acerca de este momento y evento de la creación del hombre en el sexto día, y Dios le dice, o Dios le da un mandato: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La voz de Dios siempre es primero. Él, el primero que habla sobre la cosa que va a crear para que suceda. Él, en esta conversación divina, designa la creación del hombre de una manera especial. Y no solo eso, sino que le da un especial mandato para que viva y no muera. Pero en el capítulo 3 nos habla acerca de la caída del hombre. ¿Y qué sucede en el día de la caída? Veamos la conversación que ocurrió aquí, ahora sí, de Dios con su creación, con el hombre y la mujer. Esta conversación ocurre después de la caída de el hombre y la mujer, que desobedecen el mandato divino de no comer del árbol de la muerte. Pero ahora están en una situación caída, un momento y un terreno de sombra, de muerte, de pecado y de todos los resultados que trae el pecado, la muerte y el diablo. Una separación de la conversación con su creador, porque han dejado de conversar solamente con él, oírle solamente a él y obedecerle solamente a él, para comenzar a oír la voz de Satanás, la voz de la muerte, y no solamente oírla y conversar, sino obedecerla, ser tentado por esta voz y ahora estar en un nuevo estado, un estado pecaminoso, caído y de muerte. Y entonces el Creador les visita a esta pareja en su nueva condición. Y la conversación de la visita, como señalé aquí, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo. Aquí vemos entonces que Dios busca en su visita una conversación. Y es algo que ustedes van a aprender durante esta semana. ¿Cuál es la razón de la visita? ¿Cuál es el contenido y ejecución durante el cuidado espiritual con mi prójimo y en favor de él? ¿Qué es lo que debe de ocurrir en esta dinámica de ley y evangelio? Yo oyendo y él hablando, y luego yo hablando y él o ella oyendo. Aquí tenemos una conversación que será muy útil para llevar a cabo el cuidado espiritual, porque son el origen de todo. Jehová Dios llama al hombre
y le dice, ¿dónde estás tú? El hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió para que ahora estés en esta situación? La conversación debe llevar al visitado a que él mismo sepa dónde está parado. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo ocurrió lo que le está ocurriendo? Sea en contra de él o sea él en contra de otros. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Las preguntas son muy importantes. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí tenemos la respuesta del hombre al ser confrontado con su condición caída. Y él dice, la mujer que me diste. Pareciera en primera instancia, y como muchos han juzgado, que Adán se está quejando y echa la culpa a la mujer. Pero en realidad, la respuesta dice, la mujer que me diste. Aquí el hombre está culpando a Dios porque le dio a la mujer. Es decir, la mujer que tú me diste. Quizás él querría decir, si tú no me hubieses dado esta mujer, yo no hubiese caído en esta situación, o no hubiese sido tentado, o no hubiese sido la historia de esta manera. En primera instancia, sí culpa a la mujer, pero también culpa a Dios. Dice, lo que ella hizo, me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Porque de todas maneras, ella también ha caído en pecado y ha pecado también. Entonces no es como que la conversación lleve a que la mujer queda absuelta y él no, o que Dios no se siente culpado por la situación y o tal vez sí, pero en realidad la mujer podía decir, bueno, yo quedo liberada de toda culpa, pero no. Hay que aprender a escuchar e identificar. El pecado es pecado. Ambos son pecadores. La mujer y el hombre han desobedecido el mandamiento. A ambos se les pone frente a los mandamientos para que surja la verdad y quede iluminado el camino para poder dar la solución. La mujer dice, la serpiente me engañó y comí. Bueno, aquí hay el culpable indirecto, podría ser, porque en realidad el origen del pecado y de todo mal en el mundo es el diablo, que aquí en esta personificado, en esta serpiente, trae la tentación y la caída al mundo entero. Pero la culpabilidad y quien debe ser absuelto y quien debe confesar sus pecados es el hombre y la mujer. Los resultados de la visita entonces comienzan aquí. Jehová comienza entonces a decretar y decir, Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y ahora se dirige a la mujer y le dice, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre le dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él,
Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Pero esta no es el resultado final. El resultado final está aquí, en el llamado en el cual Dios instituye el oficio o el sistema sacrificial que apunta a Cristo. Y Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Muerte sustitutiva y revestimiento de Cristo. A lo largo de la escritura podemos encontrar, principalmente en Lucas, nos habla mucho acerca de Dios visitándonos a través de Cristo. Lo que el protoevangelio nos dice aquí en Génesis 3:15 sobre la simiente que herirá la cabeza de la serpiente, y aquí en el versículo 21 la muerte sustitutiva tiene su cumplimiento en la llegada de Cristo, es decir, en el Emmanuel, el Dios con nosotros que viene a este mundo a visitarnos solamente de una manera con la voz, a través de un ángel o a través de los profetas, sino Dios mismo de manera encarnada. Zacarías entonces en su cántico de Lucas 1, 68, 79, nos habla de esto y nos dice mucho sobre las visitas o la visita de Dios en Cristo. Y él dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Habló por boca de sus santos profetas de esto. ¿Para qué visita? Para hacer misericordia. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Ahí no leí todo el texto, pero puse y puntualicé los detalles sobre la visita. El Magnificat es otro tema importante sobre la visitación, o también el Magnificat y este momento de la visita de María a Elizabeth también es conocida como la visitación. Y aquí entonces dice nuestro texto, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su siervo. O sea, aquí desde ahora me dirán bienaventurado todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Aquí en el Magnificat tenemos que es María hablando de los resultados de la visita de Dios. Al igual que las visitas del Antiguo Testamento, cuando se habla de Sara como un nacimiento de un hombre prometido de manera milagrosa, cuando se habla de Ana, la mamá de Samuel, como un resultado de una visita milagrosa. Aquí tenemos la representante de la visita más milagrosa jamás mencionada en las Escrituras. Una virgen que da a luz un hijo. Este es el Hijo de Dios,
el Salvador del mundo. Ella, como coloco aquí en esta pintura o en este dibujo, nótese cómo sustituye a la primer mujer de la que hablamos hace un momento, la mujer de la caída, es decir, Eva, en la cual podemos nosotros ver que ella ha caído en el pecado, representa la humanidad caída, todos los resultados de la conversación divina, el dolor de dar a luz, es decir, el dolor llegado a la humanidad, y vemos como la mujer a la que se le promete en Génesis 3:15 que de la simiente de la mujer, es decir, la segunda Eva, María la Virgen, viene la restauración también. Por una mujer, la caída, en realidad es por un hombre, Adán, pero representado en la mujer como la iglesia toda, como el pueblo de Dios todo. Ahora, esta mujer viene en su vientre la visita de Dios, no como la visita primaria o la primera visita de confrontación y descubrimiento del pecado y designio de castigo, sino ahora la visita de perdón, de redención y de restauración de toda la humanidad. Interesante la segunda parte del Magnificat, en los versos del 51 al 55. Nos habla de los resultados de la visita de Dios. Y nos habla haciéndonos un resumen de todo el Antiguo Testamento en las visitas de Jehová o las visitas de Yahvé, visitas para bendición y visitas para maldición, como hablamos al principio. Esto también a nosotros nos da una luz de las visitas que no tienen que ver con nuestras ocurrencias, sino con la palabra de Dios y siempre bajo este estándar. Dice y continúa María en el Magnificat diciendo, hizo proezas con su brazo. Y entonces vemos aquí la visita de ley, podríamos decirle, o la visita para maldición. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos. Veamos que el motivo de la visita es que los pensamientos y los corazones de los soberbios sean esparcidos. La predicación de la ley en todo su rigor hacia aquellos que están confiados en sus propios pecados, quitándolos de sus tronos en los cuales se sienten poderosos. Pero por otra parte, a los que en la ley dada reconocen su pecado, dice, exaltó a los humildes, a los hambrientos, colmó de bienes. Y vuelve otra vez, y a los ricos envió vacíos. Y luego otra vez la parte de Evangelio, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Note que a los vacíos, a los humildes, colma de bienes, es decir, a los que reconocen su condición pecaminosa, que dicen con María, ha mirado la bajeza de su sierva, y no porque lo merezcan, sino por lo que dice a continuación, acordarse de su misericordia. Cristo es la viva respuesta del Padre, acordándose de su misericordia y enviando a su Hijo. Otra vez, en cuanto a las visitas de Cristo, donde Él mismo nos habla de los resultados de su visita, y en Nazaret, en esta lectura que hace de Isaías, Él mismo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido
¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a proclamar el año agradable del Señor. Grandes textos de Lucas que nos hablan del punto de partida, la naturaleza de lo que es la visita pastoral o la visita de los oficios auxiliares, diácono o diaconisa, hacia los necesitados, hacia su pueblo, hacia su iglesia. ¿Con qué es con lo que está realizado de una manera legítima y propia? Una visita con el tema de Cristo como centro. Arthur Jost, en su escrito de Sirviendo a Cristo al servir a nuestro prójimo, perspectivas teológicas, históricas sobre las diaconisas luteranas, nos habla de Dios visita a su pueblo a través de los bautizados, es decir, de su iglesia. El cuidado espiritual diaconal tiene su origen y naturaleza en la voz de Dios, es decir, su palabra encarnada que viene a visitarnos. Por ello es que escribe: las diaconisas luteranas sirven a Cristo sirviendo a su prójimo. Ellas reciben su oficio de servir de Jesús mismo, quien vino no para ser servido, sino para dar su vida en rescate por todos. Mateo 20:28. Jesús dice a sus discípulos: yo estoy entre vosotros como el que sirve. Lucas 22:27. Todos los cristianos son llamados a este servicio, pero las diaconisas se incorporan a esta vida de diaconía como jornaleras llamadas por la Iglesia de Cristo para demostrar con sus vidas y acciones la misericordia y la compasión de Cristo. El lema de la diaconisa luterana lo dice mejor: ¿cuál es mi deseo? Yo quiero servir. ¿A quién quiero servir? Al Señor en aquellos que sufren y en sus pobres. En cuanto al cuidado espiritual, quiero cerrar solamente con algunos textos que son fundamento bíblico de la visita. Jesús en Mateo 8:14 dice la escritura: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y ahí es donde vemos como una visita que hace Jesús de una manera en el momento preciso y con el deseo y la iniciativa precisa, trae bendición. Ahora no solamente es, también nos habla aquí, no solamente de decir yo visito, sino también yo soy visitada, o yo soy visitado, o somos visitados por el pastor o por alguno de los oficios auxiliares. Siempre trae bendición. En la casa del fariseo, en Lucas 7:36, 50, 14 y 1 al 24, nos habla acerca de otro momento de la visita de Jesús. En la casa de María y Marta, Lucas 10, 38 al 42, nos da una gran historia ahí de Jesús visitando y vemos este evento entre María y Marta. Jesús cierra entonces todo aquello diciendo: la mejor parte que escogió María es escuchar la palabra de Dios y no le será quitada. Por otro lado, también Marta da un ejemplo de servicio. Y aunque esto no estaba contrapuesto contra lo otro, es importante servir a los demás. Hay dos maneras de servir: o a través de escuchar la palabra o compartir la palabra, o a través del servicio diverso, como el caso de Marta. Al final de cuentas, servir al prójimo es servir a Cristo.
Y la casa de Simón el leproso también es otro texto, por nombrar solo algunos. Pablo en Hechos 14:22 coloca de la siguiente manera: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieren en la fe. Otra acción de visita y otro tema también sobre la visita, para confirmar y exhortarles a que permanezcan en la fe. El apóstol Pablo en Hechos 15:33 dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. El saber de nuestro prójimo, no solamente para exhortar o confirmar, sino para ver cómo están nuestros hermanos. Eso también es parte del cuidado espiritual. Las cartas son un sustituto de su presencia. En 2 Corintios 13:10, el apóstol Pablo dice: por eso os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. En 1 Tesalonicenses 2:1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. 1 Tesalonicenses 3:5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Vemos cuál es la temática y cuál es la razón de las visitas. El cuidado espiritual siempre es el centro. Pablo busca en sus visitas animar, dar alegría, corregir, exhortar y dar instrucciones duras. Autoridades bajo la palabra de Dios. Los compañeros de Pablo ejercen en esto un papel muy importante en la visitación. Representar a Pablo, examinar previamente la situación, llevar consuelo y fortaleza. Vemos en este párrafo la dinámica de pastor y diácono, diaconisa, en cuanto a la visita de los hermanos. En 1 Tesalonicenses 3 hay un resumen de lo presentado. Versículo 2 dice: enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Versículo 3: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque a vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Esto, hermanas, es el cuidado espiritual. Vemos cuán importante es que tengamos a Cristo siempre en nuestra boca. Él es el centro y la razón en las visitas, o cuando alguien sale a nuestro encuentro también, para saber y escuchar de la palabra de Dios. El cuidado espiritual siempre tendrá como centro a Cristo. Dios les bendiga en el trabajo en esta semana.